Hidroeléctrica Boliviana se funda en el año 1996 con la intención de generar un proyecto hidroeléctrico sobre el río Taquesi. Ángel Sanier, nuestro actual gerente general, fue quien tuvo la iniciativa de fundar Hidroeléctrica Boliviana por el conocimiento que tenía del lugar y el interés que le despertó el río en cuanto a su potencialidad para instalar plantas hidroeléctricas. En ese entonces existía, y actualmente existe, la mina Chohya, que tiene su planta de generación, pero estaba en muy mal estado. Entonces Hidroeléctrica Boliviana se funda y en su primera fase asume la operación y un arreglo parcial de las plantas, de la planta que actualmente conocemos como planta antigua. Esa fue la primera fase de Hidroeléctrica Boliviana, y después se comenzó con el proyecto hidroeléctrico del río Taquesi, que es lo que actualmente son las dos unidades de grande porte de Chohya y Anacachi. Estas unidades entran en operación comercial en julio del 2002. El proyecto en su fase 2, que comprende que son las dos unidades grandes actuales, fue ejecutado a través de un contrato EPC con la firma Black & Veatch, que hizo un joint venture con Colenco. O sea, Black & Veatch, Colenco son quienes hacen el diseño del proyecto. Colenco es una empresa que realizó el diseño civil, todas las obras civiles, y Black & Veatch hizo los diseños eléctricos y de las plantas. A su vez, se subcontrata al consorcio Voith Siemens para la provisión de las turbinas y los generadores. Ingelec se encarga de la construcción de las líneas de transmisión, y la empresa Astaldi se encarga de todas las obras civiles. La construcción empieza el año 99, o sea, las primeras movilizaciones de hacer caminos, campamentos, y el 2002, en julio, ya entra en operación comercial las dos unidades. La filosofía a la hora de hacer el diseño del proyecto fue la de conseguir tener plantas totalmente automáticas que puedan ser operadas y mantenidas con un grupo reducido de personal. Es así que la tecnología empleada para la implementación del proyecto es lo último que había en ese entonces, ¿no? Tenemos un sistema de control centralizado que desde un solo punto controlamos todo el proyecto hidroeléctrico. Las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse de diversas maneras, de acuerdo a la forma en que utilizan las aguas para producir energía eléctrica. Hidroeléctrica Boliviana tiene dos plantas de generación denominadas La Chohya y Anacachi, las cuales desde el punto de vista de la presión se clasifican como centrales de alta presión, pues sus alturas de carga superan los 200 metros. Desde el punto de vista hidráulico, son centrales de agua corriente o centrales de paso. Si bien esta es la clasificación que mejor se adecúa a las plantas mencionadas, el hecho de contar con un embalse hace que deba considerarse cierta regulación del caudal, disponible así sea por intervalos de tiempo pequeños. Las aguas del río Taquesi y afluentes son embalsadas por la represa de Cacapi, actuando dicho reservorio a manera de una cámara de carga que en época de estiaje permite acumular agua durante la noche y parte del día, para empezar a turbinarla en horas de la tarde hasta que el reservorio alcanza los niveles mínimos. Puesto que la acumulación de agua es diaria, la central no puede ser clasificada como una central con embalse,
en la cual el agua es acumulada en grandes cantidades para su operación programada durante todo el año. En época de lluvias, las abundantes aguas permiten el trabajo de la planta durante las 24 horas del día. Inclusive parte de las mismas deben ser retornadas al cauce natural sin turbinarse. Es cuando estas unidades de generación tienen su mayor producción de energía eléctrica. Para la época de estiaje, se están aprovechando 4 lagunas existentes, cuyos volúmenes de agua han sido incrementados a través de diferentes obras civiles. Para el aprovechamiento de las aguas del río Taquesi en época de estiaje, Hidroeléctrica Boliviana utiliza 4 lagunas naturales que son Guaraguarani, Marimarini, Cotacasa y Vila Chururú. Estas 4 lagunas naturalmente vertían sus aguas al río Taquesi. Lo que se ha realizado es la construcción de unas pequeñas presas que nos permiten embalsar sus aguas en época de lluvias para almacenarlas para la época de estiaje y utilizarlas en el momento que nosotros la necesitamos. En el caso de las 4 lagunas se ha construido unas presas de mampostería de piedra con un revestimiento de hormigón armado. Se ha hecho un aprovechamiento de sifón en las 4 lagunas, lo que nos ha permitido en algunos casos aumentar hasta 5 metros la succión del lago. En las 4 lagunas, aparte de ese embalse de hormigón armado, con su núcleo de muros de mampostería de ciclopia, se ha construido 2 válvulas. Una válvula que serviría para mantenimiento, es una válvula cortina, y después tenemos una válvula mariposa que nos permite regular el caudal de acuerdo a las necesidades que necesitamos mandar a la planta Choli y planta Yanacachi para el aprovechamiento de las aguas. Como media estamos vertiendo unos 300 litros por segundo de agua hacia las plantas aguas abajo. La represa, presa o dique es una construcción situada en los cursos naturales del agua a objeto de acumular grandes masas de elemento líquido. Los diques construidos para contener las aguas de las plantas de la Chojlla y Anacachi son represas de hormigón armado, las cuales resisten el empuje de las aguas, transmitiendo los esfuerzos y empuje de las aguas a las laderas del desfiladero, la base y las paredes rocosas. Estas son compactas y sólidas. Son apropiadas para soportar estos esfuerzos. Las gargantas de los ríos, en ambos casos estrechas, son adecuadas para este tipo de presa. Para posibilitar la construcción de un dique, es necesario que las aguas sean desviadas temporalmente del cauce natural para secar el mismo y proceder a las obras civiles. Con este fin, en el reservorio de la Chojlla se construyó un túnel que desvió las aguas del río, posibilitando el trabajo de construcción del dique. Mientras que la represa de Cacapi se hizo por bloques, erigiendo primero el bloque en el que se halla el canal y compuerta de descarga de fondo, para lo cual se hizo un desvío del agua del río por el extremo opuesto del mismo cauce. Para construir el resto del bloque, el agua fue desviada por el canal de descarga de fondo ya construido. En hidráulica se denomina aliviadero a cualquier dispositivo capaz de descargar el fluido cuando la superficie libre del mismo supera cierto valor máximo preestablecido. La represa de Cacapi retorna al cauce natural del río. Las aguas en exceso a través de un aliviadero dispuesto en forma de gradas, las cuales tienen por objeto disminuir la inercia de las aguas y con ello evitar la erosión que podrían ocasionar si retornan al cauce natural del río con mucha fuerza.
De esta manera se protegen las construcciones civiles, como canales, túneles, carreteras, puentes, etc. El espectáculo que brindan las aguas al discurrir por el aliviadero aguas abajo es realmente asombroso. Su movimiento y el sonido que producen al impactar con los escalones, sumado al bello entorno que brinda la naturaleza, invitan a permanecer varios minutos observando y escuchando esta alianza de la tecnología, los bosques, los ríos, las montañas y el hombre, para posibilitar la producción de energía eléctrica que llega a nuestros hogares y a la industria. Cuando a una represa llega mucho material de arrastre por las crecidas de los ríos y este material no es retirado, se disminuye la capacidad del reservorio. Por esta razón, se dispone de una salida de las aguas que arrastra consigo los sedimentos a través de una compuerta. En ocasiones puede ser necesaria la utilización de maquinaria pesada para retirar restos del material arrastrado por las aguas. Podemos observar la compuerta en la represa de la Choglia. En este momento está sometida a una labor de mantenimiento y reforzamiento en la base con una gruesa lámina de acero. Las obras están concluyendo, garantizando su buen desempeño futuro. Debe comprenderse que para efectuar este trabajo fue necesario vaciar el dique y además conducir las aguas fuera del cauce de la compuerta. Esto fue posible mediante la utilización de ataguías que permiten desviar las aguas a través de tuberías por encima del nivel de refacción de salida por medio de varias tuberías. La información del nivel del agua, que se traduce en una cuantificación de la cantidad existente en el reservorio, es medida a través de un sensor electrónico del nivel de agua. Este instrumento transmite la información hacia el computador de control de la planta. La cantidad de agua que se precipita en el sector a través de las lluvias es medida en el pluviógrafo, que registra y posibilita contar con esta información. Este es el reservorio de Cacapi. Es la primera estructura hidráulica de todo nuestro complejo. El primer reservorio de regulación diaria. En este lugar nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos útiles, los cuales son conducidos a la planta de Choglia a través de un túnel de derivación y una tubería de presión conocida con el nombre de penstock. Como se puede ver, este es el reservorio, es aquí donde tenemos el agua almacenada, la cual ingresa por nuestra compuerta de toma y pasa hacia el túnel que estaría en esta dirección. Estamos en este punto donde concluye el túnel de conducción de aguas de la represa de Cacapi e inicia la tubería forzada hacia la central de la Choglia. Podemos advertir en primer plano una especie de un conjunto de pernos que están sujetando dos anillos. Aquello lleva el nombre de juntas de expansión. Esto permite que, por diferencias de temperatura que se pudieran producir a lo largo de la longitud de la tubería, estos tengan un alivio de esa presión o la dilatación que sufre la tubería. Asimismo, podemos advertir en la parte inferior una escotilla que permite realizar en determinadas circunstancias trabajos de inspección del interior de la tubería. La tubería forzada, conocida como penstock, está construida con sección decreciente teniendo una forma telescópica con el diámetro variable. Comienza con 1,70 m, en la parte media 1,50 m y llegando a la turbina 1,40 m. Esta forma incrementa la velocidad del agua a la salida. La tubería tiene una longitud total de 1.200 metros, una caída de 560 metros y transporta 7 metros cúbicos de agua por segundo, para generar 38 megawatts en la planta de la Choglia. Las variaciones de la carga exigen que la turbina abra o cierre el distribuidor para permitir un mayor o menor paso del agua hacia la turbina en tiempos muy reducidos.
Esta operación da origen al fenómeno conocido como golpe de ariete. El golpe de ariete positivo se produce cuando el distribuidor es cerrado bruscamente. La sobrepresión originada por esta operación puede sobrepasar varias veces la presión estática, poniendo en peligro la tubería. La chimenea de equilibrio permite que el agua libere esa energía hacia la cámara de expansión. La onda de choque que se manifiesta de abajo hacia arriba arrastra cierta cantidad de agua que se expande en la cámara, disminuyendo los efectos nocivos del golpe de ariete. La tubería de presión transforma la energía potencial del fluido en energía cinética. El agua llega a la turbina con una velocidad y presión incrementadas varias veces. Las tuberías de presión de las plantas de Achoglia y Yanacachi fueron construidas en el mismo lugar de instalación. Son tuberías soldadas. Las juntas son solamente las de expansión o dilatación. Las tuberías se mantienen siempre con agua, actuando la misma como elemento estabilizador de la temperatura, reduciendo de manera importante los efectos de dilatación y contracción. Al final de la tubería, antes de su ingreso a la turbina, se disponen en ambas plantas de válvulas de tipo esférico que giran alrededor de un eje horizontal. La pérdida que da origen a este tipo de válvula es mínima y garantiza la hermeticidad, pero no permite un cierre rápido en caso de emergencia. Va provista de una válvula bypass, la cual permite traspasar el agua hacia ambas caras de la válvula e igualar presiones por ambos lados. En estas condiciones es posible operar la válvula a través de un servomotor. Luego de atravesar la válvula, el agua llega al caracol, ducto de alimentación decreciente que circunda al rodete. Esta parte de la instalación permite que el agua se distribuya uniformemente alrededor del rodete, ingresando al mismo en dirección radial y descargando en dirección axial, es decir, en dirección del radio y luego del eje. En los casos de la Achoglia y Yanacachi no es posible observar el caracol. Las turbinas de ambas plantas son turbinas de tipo Francis, cuyo diseño pertenece al ingeniero James B. Chain Francis. Esta turbina tiene la característica de tener el diámetro superior mayor que el diámetro inferior. Por ese motivo, esta turbina clasifica dentro de la categoría de Francis pura. Cuando el diámetro superior es menor que el diámetro inferior, la turbina se denomina Francis mixta. Es una turbina de reacción porque aprovecha la energía cinética del fluido, pero también aprovecha la energía de presión. Quiere decir que ambas componentes son transformadas a través de la turbina en energía mecánica, la misma que luego es transmitida al generador para convertirse en energía eléctrica. La turbina Francis es una turbina de reacción en la cual el rodete se encuentra completamente sumergido en el agua. Trabaja con presiones mayores a la atmosférica y transforma la energía cinética del fluido y la energía de presión en energía mecánica. El rodete móvil o rotor está conformado por los propios álabes, los cuales están engastados en un plato perpendicular al eje de la máquina, de cuyo plato arranca siguiendo la dirección axial, tomando en forma progresiva un alabeo y abriéndose hacia la dirección radial, con lo que el conjunto presenta forma abocardada, tanto más acentuada cuanto mayor sea la acción axial exigida a la turbina. El agua ingresa a la turbina a través del distribuidor que permite regular la cantidad de agua que ingresa a la turbina para así obtener un equilibrio en los trabajos motor y resistente de la turbina y el generador,
El distribuidor está constituido por una serie de álabes directores en forma de persiana circular, cuyo paso se puede modificar con ayuda de un servomotor, lo que permite imponer al fluido la dirección de ataque exigida por el rodete móvil y además regular el caudal de acuerdo a la potencia pedida a la turbina desde los valores máximos hasta el valor cero. Es en la casa de máquinas de ambas plantas donde podemos apreciar la bondad de estas instalaciones. Las turbinas Francis más modernas del país están en Yanacachi y La Choglia. Nada se tiene que envidiar en tecnología a ninguna parte del mundo. Se está produciendo la energía eléctrica haciendo uso de lo más avanzado en el desarrollo de este tipo de explotación. Una operación frecuente es la puesta en paralelo de la unidad con el Sistema Interconectado Nacional. Para llevar adelante esta maniobra es suficiente hacer un clic en la pantalla del computador para que se inicie toda la secuencia de arranque de la unidad. Las aguas turbinadas en La Choglia se juntan con las aguas del río en el embalse. Luego las mismas son conducidas hacia la planta de Yanacachi. El agua que sale de la turbina descarga a contrapresión para aminorar el efecto de la cavitación. La descarga efectuada de esta manera es tranquila. La turbulencia se reduce y las aguas salen hacia el reservorio por el canal de salida. Las aguas del dique de La Choglia son conducidas a través de un canal de aducción cubierto. Se pueden observar labores de mantenimiento efectuadas con el fin de garantizar la seguridad del canal ante posibles eventos naturales que lo pongan en riesgo. Este canal finaliza en la entrada de un túnel. Como se observa, una pequeña cantidad de agua proveniente de la mina Choglia es desviada impidiendo su ingreso en el canal. Se puede observar la compuerta del túnel, cuya finalidad es permitir el ingreso del personal para efectuar labores de mantenimiento. A partir de este punto, las aguas ingresan en el túnel para conseguir la altura de carga apropiada para ser turbinada en la central de Yanacachi. El agua que es conducida por el túnel desde el embalse de La Choglia sigue su curso por la tubería forzada, en cuyo inicio se halla la derivación que forma parte de la chimenea de equilibrio y finaliza con la cámara de expansión, la cual tiene la finalidad de amortiguar las sobrepresiones originadas por el golpe de ariete que se originan por las modificaciones bruscas del caudal requerido en la central de Yanacachi. Luego de la derivación se encuentra la válvula de cabecera tipo mariposa, que tiene la función de permitir el vaciado de la tubería para labores de mantenimiento, sin necesidad de vaciar el túnel. Dispone de los elementos necesarios para permitir el ingreso y salida de aire cuando se vacía o se llena la tubería. Para ser operada se requiere que las presiones en ambas caras de la válvula sean iguales, para lo cual dispone de una válvula bypass que permite el paso del agua a ambas caras de la válvula, la cual es operada a través de una servoválvula hidráulica que libera un contrapeso de 2 toneladas y permite el cierre de la misma. La tubería forzada de sección decreciente de forma telescópica comienza con 1,80 m, en la parte media 1,70 m y llegando a la turbina con 1,60 m, originando una altura de carga de 492 metros para generar una potencia de 49 megawatts en la planta. Finalmente, el agua turbinada en la planta de Yanacachi retorna al cauce natural del río. Sigue su curso sin haber sufrido ninguna alteración. La energía hidroeléctrica no tiene efectos contaminantes. Por ello, su aprovechamiento debe ser favorablemente considerado, permitiendo su explotación a mayor escala. Para efectuar el montaje y mantenimiento de los diferentes equipos de la planta, es necesario contar con la maquinaria adecuada que permita el movimiento de todos los elementos que componen la central generadora,
Para ello se dispone del puente grúa. Se puede observar dicho equipo en operación cuando se ha levantado la tapa que cubre el generador, dejando accesibles algunas de sus partes. El par de impulsión generado por la turbina Francis, debido a la acción del agua sobre el rodete, es transmitido a través del eje mecánico al alternador, alcanzando este al girar en régimen nominal de 1000 revoluciones por minuto en la unidad de la Chojla y a 750 revoluciones por minuto en la unidad de Yanacachi Norte. Para operar de forma permanente con esta velocidad y dependiendo de la potencia eléctrica que debe generar el alternador, la máquina motriz debe ser capaz de desarrollar un par de 1.5 meganewtons por radián y alcanzar la velocidad citada desde el reposo en un tiempo inferior a los 3 minutos hasta la toma de carga conforme a requerimientos del Comité Nacional de Despacho de Carga, unidad reguladora encargada de asignar potencias de operación horaria y diaria a las distintas centrales de generación del país. Los alternadores engendran en sus bobinas estatóricas fuerzas electromotrices inducidas que, dependiendo de condiciones de operación solicitadas, pueden alcanzar valores superiores a los 10.000 voltios por fase, puesto que en condiciones nominales la tensión de generación debe ser igual o superior a 11.500 voltios entre líneas, dependiendo del grado de carga y del factor de potencia de operación. Para que este fenómeno se produzca, se requiere de un campo magnético rotatorio, campo que se produce a través de los polos magnéticos, elementos compuestos de materiales de hierro al silicio abrazados por sendas bobinas, que al ser recorridas por corriente continua definen polos norte y sur que se desplazan a velocidades angulares constantes de 104.72 y de 78.54 radianes por segundo en la Chojla y Yanacachi respectivamente, originando de este modo fuerzas magnetomotrices rotatorias que a través de la interacción electromagnética se transforman en las bobinas estatóricas en lo que se conoce comúnmente como corriente eléctrica. Las centrales de la Chojla y Yanacachi operan en cascada con el propósito de optimizar el uso de la fuente primaria de energía, el agua, que operando de forma simultánea maximizan la producción de energía hidroeléctrica en el periodo de mayor demanda diaria. Tienen centralizadas sus funciones de operación en la sala de mando de la central de la Chojla. Es desde esta central que se opera de forma remota la central de Yanacachi, provistos de sistemas de protección redundantes. Es necesario remarcar que cada una de las centrales cuenta con la opción de operación local que puede ser automática o manual. Las potencias aparentes nominales de estas unidades son de 41 y 59 megavolt amperes respectivamente. En conjunto generan una energía eléctrica entre 280 y 300 gigavatios hora por año, aportando con el 15% de la energía hidroeléctrica nacional que consumimos durante el año y que representa el 7.2% de la energía total que podemos generar en el país. En el aspecto operativo, las máquinas síncronas tienen límites de operación impuestos por el calentamiento de las diferentes partes activas y por la estabilidad del sistema eléctrico, condición exigida por seguridad de área. Estos límites de operación son conocidos en el argot técnico especializado como lugares geométricos, mapa de operaciones o curvas de capacidad. El voltaje generado es conducido a través de sendos conductores que cuentan con aislación apropiada a máquinas estáticas llamadas transformadores. La función principal de un transformador es la de modificar el voltaje de generación a valores apropiados para su transmisión. En el caso de Hidroeléctrica Boliviana, cada una de las centrales cuenta con transformadores elevadores trifásicos de 40.8 y 58.7 megavolt amperes que modifican la tensión de generación de 11.500 a 115.000 voltios.
Esta tensión elevada requiere de elementos de protección, medición y maniobra para su manipulación. Elementos tales como pararrayos, interruptores, seccionadores, bypass, transformadores de corriente, transformadores de potencial y registradores o contadores de eventos, elementos que conforman una subestación típica. La energía eléctrica generada abandona las subestaciones contiguas a cada central a través del pórtico principal, para luego ser transportada por líneas de transmisión independientes de 3.5 y 7.3 kilómetros en sus primeros tramos. En un punto intermedio se transforma en una línea única de doble terna de 5.2 kilómetros, haciendo una longitud total de 16 kilómetros hasta llegar a la subestación de maniobra de Pichu Este. La subestación de Pichu Este cuenta con todos los elementos propios de su función, como son los pararrayos, las barras o paños seccionadores, interruptores de hexafluoruro de azufre, transformadores de potencial, transformadores de corriente y contadores de descarga de sobretensiones que constituyen los elementos de campo. Asimismo cuenta con una sala de operaciones o maniobra equipada con los elementos de señalización, relevadores, registradores de eventos, pulsadores y llaves que por su modernidad pueden ser operados de forma local o remota. La energía eléctrica generada en las centrales de Chojlla y Yanacachi, luego del registro de sus diferentes parámetros en la subestación de Pichu, que tiene una potencia de maniobra superior a los 100 megavolt amperes, avanza por la línea de transmisión de la transportadora de electricidad, hasta hacer contacto en la ciudad de La Paz con la subestación de Chuquiaguillo e integrándose al sistema interconectado nacional. Red extensa en nuestro país que el año 2005 alcanzaba a una longitud de 25.502 kilómetros, 706.8 kilómetros en alta tensión, 11.692.2 kilómetros en media tensión y 13.103.10 kilómetros en baja tensión, con una tasa de crecimiento promedio de 5.8% anual. En este momento nos encontramos ubicados en lo que nosotros conocemos como la unidad de mantenimiento. Para poder garantizar la producción de energía eléctrica es necesario contar con un equipo completo para el mantenimiento y cuidado de las mismas. Para este fin nosotros tenemos un taller mecánico con una tornería, taladro de banco, equipos de soldar. Tenemos una parte de apoyo para mantenimiento vehicular, un depósito abierto donde tenemos transformadores, aisladores, repuestos grandes que no son encontrables en el mercado y que son de reposición inmediata en caso de falla. Contamos también con un almacén de apoyo donde tenemos repuestos, tenemos bombas, equipos, sogas, accesorios, todo lo requerido para los trabajos. Un taller de eléctrica y electrónica donde hacemos reparación de cualquier equipo eléctrico o electrónico que haya podido sufrir daño o acondicionamiento. Contamos también con el apoyo de equipo pesado, como es el caso de una retroexcavadora, un bobcat, una volqueta, un camión grúa y vehículos todoterreno conocidos como cuadratracks en el medio usual, que son muy usadas en nuestro caso para el mantenimiento de túneles e inspecciones de líneas de transmisión. Asimismo, en este lugar tenemos nuestro surtidor de diésel y gasolina para abastecer todos nuestros equipos. Sí, Fundación Takeshi es parte de Hidroeléctrica Boliviana, es el brazo social y en el trabajo comunitario que se hace en el municipio de Yanacachi, ¿no? Nosotros trabajamos en 5 líneas de acción que son producción en el marco del desarrollo económico local. Entonces en esta línea tenemos proyectos productivos del frijol, de ovejas, de apicultura, varios proyectos, floricultura, ¿no? Todas las líneas productivas que tiene el municipio de Yanacachi. Después tenemos otra línea que es salud. En cuanto a salud, lo que hacemos es traer especialistas médicos, implementamos varias campañas de oftalmología, por ejemplo en cirugías, o de ginecología, neumología, pediatría, dependiendo. También hay una visita a cada una de las comunidades para ver cómo ir desarrollando el área de salud.
En el tema de educación lo que hacemos es capacitación a los docentes, tenemos becas estudiantiles, mucho material a las unidades educativas, que son 16 en el municipio de Anacachi. Tenemos otra línea que es el patrimonio cultural del municipio. En este sentido lo que hemos estado haciendo son rescates de piezas arqueológicas, documentales, bancos fotográficos. Ahorita estamos elaborando un proyecto del Centro de Interpretación del Camino Prehispánico del Taquesi. Es un proyecto que se pretende buscar financiamiento externo porque es un proyecto bastante ambicioso. Después tenemos otra línea que es medio ambiente, ¿no? En cuanto a medio ambiente, lo que hacemos es capacitación en producción orgánica en el municipio, ¿no? En casi todas las comunidades hemos manejado este tipo de proyectos. Y también tenemos otra línea que es apoyo al gobierno municipal. En esto son proyectos bastante grandes, por ejemplo, la construcción de un centro de salud, que ha tenido un costo más o menos de $150,000. También hemos comprado una compresora para la apertura de caminos para la alcaldía municipal. También un proyecto grande ha debido tener un costo de unos $22,000. También hemos financiado algunos proyectos de la alcaldía como fiscales de obra para construcción de caminos. La idea de la Fundación Taquesi es apoyar al municipio, que parte de las utilidades que genera la empresa vaya en beneficio de la población del municipio de Anacachi. Sin duda, quien enciende un interruptor en su casa, hace uso de un electrodoméstico, utiliza el computador, escucha radio o ve televisión, no se percata que para posibilitar ese uso requiere de energía eléctrica. Solamente cuando se produce un corte de energía y no podemos hacer uso de ella, valoramos medianamente su utilidad. Para que podamos disfrutar de la hidroelectricidad es necesario el trabajo de muchas personas, la construcción de grandes obras civiles, la atención de técnicos y trabajadores durante las 24 horas del día, el esfuerzo de un gran equipo que inicia su labor con la generación, prosigue con la transmisión, finalmente la distribución que hace posible su consumo en nuestros hogares. La geografía de nuestra patria posibilita explotar este invalorable recurso renovable. El agua combinada con la gran cantidad de caídas brinda al país excelentes oportunidades de exportación de energía eléctrica.